Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conferencias de las artes de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Artes de la ciudad de Bogotá. Este es un espacio de diálogo y debate que congrega destacados expertos para la reflexión de temas trascendentales que actualmente se debaten en el campo de las artes. En esta oportunidad, el profesor Armando Silva intentará develar imaginarios derivados del encierro por la pandemia, refiriéndose a la producción y circulación de prácticas y experiencias ciudadanas que han encontrado en el arte nuevas formas de expresarse, ya sea creando, evocando o interviniendo, por lo que los formatos mismos se constituyen en objeto de invención. Él es doctor en Filosofía y Literatura Comparada por la Universidad de California, alumno de Humberto Eco y de Jacques Derrida. Su tesis, Álbum de Familia, la imagen de nosotros mismos, orientadas por Jacques Derrida, fue galardonada y la más destacada del año por develar, desde lo literario, la trascendencia de los ritos sociales. Sus estudios doctorales de psicoanálisis con Christian Metz en Francia y de semiótica con Humberto Eco y Emilio Garroni en Italia lo llevaron a desarrollar la teoría de los imaginarios urbanos y a crear luego el programa mundial Ciudades Imaginadas. Es el fundador de la Sociedad de Semiótica Continental y Colombiana, el primero que escribió una teoría desde el graffiti, lo que hizo desde la Universidad Nacional de Colombia, el creador del concepto del imaginario urbano y el director del proyecto mundial Ciudades Imaginadas. Asimismo, fue el director de 6 videos sobre ciudades capitales de América Latina, fundador del área de comunicación visual de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, en la sede de Bogotá, el primer director del Instituto de Comunicación y Cultura IECO de la Universidad Nacional y ganador del premio a la mejor tesis en California con su libro Álbum de Familia, la imagen de nosotros mismos. Y el autor de 25 libros sobre estética, arte y medios, entre ellos Imaginarios Urbanos, con 10 ediciones y traducido en varias lenguas. En la actualidad es el director del primer doctorado en estudios sociales de la Universidad Externada de Colombia. Y si seguimos andando en su larga historia, creo que nos tardaríamos mucho, pero para nosotros es un honor tenerlo aquí, que pueda compartir con nosotros. Y para nosotros y para los espectadores, pues es un honor poderlo escuchar. Profesor, le doy la palabra para que usted se dirija al público. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Paula, por la presentación afectuosa. Y pues aquí en primer lugar expreso mi gusto de regresar aquí a la Facultad de Artes donde por tanto tiempo he estado acompañando. Y bien, pues efectivamente me han dado la oportunidad de exponer por primera vez un tema que vengo trabajando justamente durante el tiempo de la pandemia, que es la relación entre virus y arte. Muy propio justamente para hacerlo de nuestra Facultad de Artes. Total que comenzamos este afiche que ha merecido algunas observaciones, críticas, debates, como algunas personas que consideraban que se está usando el cuerpo de mujer. En realidad le decía yo a las personas que decían esto, que esto no es el cuerpo de mujer, sino es la obra más importante en la historia del arte colombiano, que es La violencia de Obregón, que él reelaboró para un libro que yo hice sobre el grafiti, publicado por la Universidad Nacional. Total que él reelaboró, resemantizó la violencia, me parecía, o a quien hizo la preparación de esta invitación, había muchos puntos que me unían, precisamente por haber yo traducido un libro de Obregón, publicado en Francia, que se llamaba El pintor fractal, y tener esta es una cubierta del libro que se llama Grafiti, una ciudad imaginada, y es un grafiti. Tiene la anécdota de que la casa de Obregón la llenaron de grafitis una vez que se presentó este libro en la Feria del Libro, y sería el más vendido en 1986. Bueno, ¿cuál es el material que voy a trabajar? Primero que todo, pues debo decir que me anteceden 2 charlas. Le decía precisamente al profesor Carlos Caicedo aquí presente hace un momento, cómo el virus a mí particularmente me ha puesto a trabajar mucho. Y yo creo que una de las razones es porque mi
trabajo se ha centrado mucho en el concepto del imaginario y cada vez más vemos que el virus es un objeto imaginario. Esto quiere decir que los efectos que está produciendo el virus en la sociedad, de lo cual no se escapa prácticamente en ninguna parte del planeta, cada vez son más producción imaginaria. Quiere decir, hay más discursos, hay más elaboraciones, hay más películas, hay más noticias que hacen que sea en estos aspectos que se divulgan en lo que prima sobre el objeto mismo biológico. Hay pues una pelea entre el virus biológico y el virus imaginado, y pues asumo yo, y eso es lo que yo hago, como el virus imaginado domina el virus biológico. Es decir, es mucho más lo que se plantea del virus y lo que nos imaginamos que lo que efectivamente produce el virus en su realidad en sí mismo. Me anteceden dos charlas, dos presentaciones, una que hice en México y en New School en Nueva York, con la UNAM de México, que era sobre cuál es la verdad, cuál es lo real del virus. Y ellos ya sacaron un libro que está disponible online y se lo pasaré a Paola para quienes quieran leer. Y lo segundo, una invitación que tuve de Flaxo, del arquitecto Carrión, para presentar el concepto propio del virus imaginado y que también me ha servido de antecedente a esta presentación que hice. Aquí hago entonces la descripción de lo que voy a hacer. Este es un material que he recogido durante el tiempo de la pandemia, marzo y junio, a junio. Importante, es un material de uso público. Muchos de ustedes lo conocerán, algunos de esos que voy a mostrar. Entonces, pues he venido guardándolas con la ayuda de muchas personas que voluntariamente me han colaborado. Entonces ya hoy en día tengo cientos o miles de imágenes y de esas he hecho una selección. Aquí digo que el criterio de escogencia es pues que sean registros de arte, pero aclaro, máxime en una facultad de artes, que no es el hecho por los artistas, aunque puede ser, sino que parto de iniciativas ciudadanas que nacen de necesidades expresivas ante hechos límites en los que se han colocado, ya sea por estar encerrados, por miedos a infecciones o por deseos de hacer circular figuras y complacerse de ser vistos y reconocidos. Así que el filtro dentro del cual voy a mover esto es el concepto del arte y el imaginario. Aquí digo cómo los ciudadanos encerrados han perdido seguridad, ven la ciudad de lejos, es un concepto muy importante, la ciudad empieza a verse de lejos, es decir, la ciudad la estamos viendo a través de los medios y salimos a la ventana a ver al mundo. De total que es una ciudad mediatizada, es decir, que pasa por los medios. Y mucho de lo que pensamos de la pandemia prácticamente es lo que estamos viendo en los medios de comunicación. Así que la casa es lo que se produce desde la casa, cuando se habita. Pues la pandemia ha dejado al descubierto el sinnúmero global de despechados. Hoy hablaba con el arquitecto Krumbler de Alemania y me decía de Austria, ¿cuántos despechados han descubierto allí? Uno pensaba que esto era asunto del tercer mundo y América Latina, pues creo que la pandemia ha dejado al desnudo, así como el traje invisible del emperador, muchas falencias. Así que hablo desde la casa, cuando se tiene la casa y se vive desde la casa, y pues la casa misma se ha convertido en un laboratorio de experimentos. Dentro de las actividades más sobresalientes está el arte, por supuesto, de lo que me ocupo en esta charla, en muchas maneras, porque se asiste a eventos online, muchísimos, porque ponen a circular obras de arte o incluso las producen, sin ser ellos, repito, propiamente artistas. Los motivos de exposición que he encontrado son muchos. Les anticipo pues que esto es un libro en proceso, que se publicará posiblemente a finales de este año. Y entonces, pues esto que estoy haciendo es parte, digamos, de esa elaboración, que por supuesto me sirve para ir completando lo que me interesa. Entonces, lo que yo he encontrado como motivo de enunciación, pues es la denuncia. Muchos de los memes que circulan son de denuncia, lamentos, esperanzas, rabias, desafíos, que una buena parte son empaquetados bajo la encina del humor, la burla, la sátira. Los formatos más utilizados son el meme, el post,
los textos, fotos, videos, intervenciones, clips y bandas de sonido. Comienzo pues diciendo que hay dos obras literarias que son las más referidas. Aclaro que cuando hablo de las más referidas es de la muestra que yo tengo. O sea que puede ser que ampliando la muestra u otras investigaciones encuentren algo distinto, pero en lo que yo veo, contabilizando, el primer libro, la primera obra literaria con la cual la gente se acostaba era La peste, de Albert Camus, que precisamente, como ustedes saben, pues es una obra extraordinaria que va a ser narrada de Argelia, que es la ciudad misma de Camus, y pues es una obra de la cólera que muestra un poco la ausencia de Dios. Aquí hay consonancia con ese Dios ha muerto de Nietzsche, y entonces el mundo queda a manos de los humanos. Esta situación existencial es una obra filosófica. Muchas personas en la primera parte de la pandemia trataban de ver qué tenía de relación ello con la pandemia que estábamos viviendo. Por ese entonces también algunas obras de García Márquez se hacían presentes, pero indudablemente que es Albert Camus el que lidera las lecturas en relación con la pandemia en los primeros meses de febrero y marzo. Terminando la cuarentena para algunas ciudades, especialmente en Europa y algunas ya de América Latina, Jaime Abello, que es quien maneja la Fundación Gabo, puso a circular un hermosísimo texto que ustedes lo encuentran en internet, que se llama El insomnio, de una reelaboración de textos de García Márquez. Si el primer texto, digamos, de La peste era una obra existencial, el segundo, El insomnio, es una obra en cierta forma surrealista, el realismo mágico, y que cuenta precisamente la historia o la reelaboración que hacen de un pueblo que se va quedando sin memoria. Esa es el insomnio, no pueden dormir, y lo interesante pues que los sueños que tienen los soñantes del insomnio ven en sus sueños los sueños de los otros soñantes. Esta recurrencia al sueño y a la magia, como es propio de la obra de García Márquez, ha encantado, y he visto que esta obra del insomnio, quien recomiendo que la lean, pues es la que he visto circular más, terminando justamente este primer, digamos, ciclo de la pandemia. He seleccionado material en 5 carpetas, lo que voy a mostrar enseguida, hasta ahora estoy introduciendo, son 5 carpetas. Lo que se produce desde la casa, o sea, aquellas producciones como arte que se producen en la casa por los ciudadanos, un arte de los ciudadanos. Algunos artistas, y voy a mirar cuáles son los artistas que más han circulado en la pandemia y por qué, y cuáles épocas, y cuáles estilos. Como ustedes se darán cuenta, lo que estoy buscando son imaginarios, o sea, formas de percepción, es lo que quiero decir con esto, de percepción social. Lo que pasa en la calle, una vez que nos dan la salida a la calle, o que se dan algunas salidas en la calle, y antes, todos los acontecimientos, incluso que vamos a ver, acontecimientos, por supuesto, incluso de orden político muy fuertes. Después, algunos pensamientos sintetizados en una figura, que ya lo veremos, es la cuarta carpeta, y la última, la música. Tengo mucho de música, pero me voy a circunscribir a 2 únicamente por asuntos de tiempo, pues solamente tengo entre. Carpeta número 1, ¿qué pasa desde la casa? Aquí se inicia el encierro y aparecen los primeros imaginarios desde las casas, usando redes o preparándose en compra y almacenamiento. Ustedes se darán cuenta que aquí yo lo que estoy haciendo es también como una especie de memoria de la pandemia. Quienes tengan el PowerPoint después, que lo va a repartir la universidad, pues sabrán que esto funciona también como una especie de diario de lo que viene ocurriendo, y también será una ayuda de memoria para otras personas. Aquí es el primer imaginario que ha llamado mucho la atención a fines de febrero, que una vez se supo la cuarentena. Yo estaba mirando estadísticas, como lo mostré en Flax hace poco, de consumo, y el objeto que más se consumió fue el papel higiénico. Esto, por supuesto, da ya lugar a un imaginario muy poderoso, puesto que se consumía más el papel higiénico que los productos que se iban a comer y con los cuales iba a alimentar. Este imaginario del papel higiénico está muy asociado al concepto de limpieza,
Y un poco psicológicamente quiere decir, en la medida en que yo esté más limpio, más saco de mi cuerpo el virus. Les cuento una anécdota, yo soy autor de una novela que se llama La mierda y el amor, y dos personas distintas me escribieron diciéndome, hombre, es el momento de vender su novela, la mierda y el amor, porque con todo lo que está pasando alrededor de estos imaginarios de higiene, pues sería el momento. En todo caso, pues en cambio de mostrar tantas colas, ustedes recordarán cómo se atropellaba la gente para conseguir el papel higiénico, e incluso para pagar era muy incómodo, porque no solamente llevaban un paquete grande, sino muchos. Total que realmente esto es un imaginario. No se podía usar todo el papel higiénico que la gente compraba. O sea que allí es una cuestión fantasiosa de las personas, pero la fantasía no es ingenua, sino que está referida a algún aspecto profundo, y en este caso es la idea por ahora de querer limpiar el cuerpo para... Aquí aparece otro elemento muy importante arquitectónico, que es la ventana. La ventana es muy circulada por varias personas, puesto que el mundo empieza a verse desde la ventana. Como vemos aquí en esta señora que está todavía sonriendo. Los primeros días de la pandemia eran más bien de sonrisa, poco a poco nos fuimos amargando, pero ahí todavía hay sonrisa. Esta obra me ha llamado la atención, El mundo de Cristina, de Andrés Waite, de 1948. Anoto la fecha porque van a darse ustedes cuenta como mucha de la producción es prácticamente del siglo XX, la primera mitad hacia atrás. Y El mundo de Cristina es un video casero que hizo Ramón Cote, que es un poeta, y realmente nunca lo había visto yo que supiera crítica de arte, y mucho menos que supiera hacer videos. Él confiesa que no sabe hacer videos, y acudió a sus hijas y a su familia para hacer este video casero que tuvo mucho éxito. Y tiene mucho éxito, tiene que ver con la distancia. Miren ustedes que esto es un poco como la ventana que mostraba anteriormente. El mundo empieza a verse desde afuera. Y toda la obra de Andrés Waite en general es una obra de distancia. Esta Cristina es una joven que sufre parálisis y ella se arrastra. Y precisamente Andreu la capta en el momento en que ella está arrastrándose, queriendo llegar a su casa. Total que hay un dramatismo y una poesía extraordinaria, y por eso lo traigo aquí como un elemento que particulariza este momento de la primera pandemia. El paso del tiempo empieza agobiarnos, ya terminando febrero, decimos, pero ¿cuándo va a terminar la cuarentena? Uno de los presidentes más jóvenes de América Latina es el presidente Duque, y sobre él se refieren aquí lo ponen como una persona de más de 100 años, para indicar el paso del tiempo, ¿no? O sea, que esto realmente va para largo, y entonces cuando él tiene 100 años, dice ya puede el servicio. Aquí este pegote o este cartel, nunca algo chino había durado tanto. Por ahí alrededor de marzo, abril, cuando Estados Unidos interviene tratando de develar alguna serie de, digamos, de encrucijadas de China, empieza a generarse cierta antipatía muy fuerte a China. Ya no es la víctima, sino victimario, y por tanto circulan muchos chistes burlándose. Uno de ellos es de que la mala calidad de los productos chinos, sin embargo, sí duró mucho. Otro elemento que empieza a aparecer mucho en la pandemia, a fines de marzo, es el perro. Indudablemente los imaginarios caninos en el mundo en general son muy fuertes. El perro aparece como una persona de compañía, pero también como pretexto, ¿no? Porque es la manera en que tenían las personas para poder salir. Aquí ven a en una ironización. Qué depresión tan berraca, los que no son de Colombia, es que fastidiosa, digamos. Y un humano aquí en ladrarle, pero fíjense ustedes que aquí se empieza a relacionar la ventana de la señora esta que está en un comienzo con la ventana del perro, pero trastocando ahora ya no es la señora, sino el perro el que se muestra. Aquí aparecen varias actividades caseras. Este es un video boyacense. Este padre hizo algo maravilloso, enseñarle a bailar a estas niñas con mucha maestría. Ustedes ven la maestría de esas niñas. Aquí tenemos otro, pero ya no en Boyacá, sino en Santa Marta. Un chico que se le revela a la abuela,
La abuela ya empieza a cobrar protagonismo en finales de marzo y comienzos de abril. Es un protagonista muy fuerte de la pandemia. Los abuelos a quienes no se les puede dejar salir, los abuelos que cuidan a los niños, los abuelos que enseñan a los niños. Y aquí les presento esta muy graciosa, digamos, video de un chico de Santa Marta. ¿La llamo? No, verdad. Ay, Rosa. Estoy harto de ese número ahí traes de María Antonia. Mira, nada más te dejaron, ¿qué? 7 tareas. ¡Hay 7 tareas! No jodas, Rosa. No. Poquito. ¡No! Oye, eso es mucho. ¿Cómo? Poquito. Eso es mucho, abuelita. Cuando cumpla 7, busca abajo. Cuando cumpla 7 años serán 100 tareas. Serán más tareas porque ya vas en un grado más avanzado. No, joda, manda huevo, Rosa. No. Bueno, y acá, me excusan que no deje ver todo el video porque, por supuesto, por el tiempo tengo ganas que mostrar algunos aspectos para mis intereses de ir teorizando. Esta es una imagen de Lego, que los juegos de casa se empezaban a aumentar mucho, pero aquí es una imagen un tanto siniestra, la que la persona termina prácticamente oprimida por el propio juego. Aquí, en abril hay una gran desilusión, el entierro va para largo, el imaginario de que esto pasaba pronto y regreso a la normalidad se quiebra. Aparece un nuevo concepto que hoy ya lo usa todo el mundo en los medios de comunicación, que es la nueva normalidad. Y el cine empieza a confundirse con la realidad. He visto muchísimo cómo el arte que más relaciona a la gente con la pandemia es el cine. Incluso muchas personas se preguntan cómo superó al cine en su espectacularidad y en su sentido siniestro esta pandemia. Entonces aquí está. La cuarentena es hasta diciembre. Tenemos que, este es el comienzo de la carpeta 2, el arte y los artistas desde donde se piensa o imagina el mundo. 5 Minutes Craft gana espacio. Ustedes saben que 5 Minutes Craft es una página muy conocida que se hace todo en 5 minutos y de una manera muy artesanal. Hicieron este video, me parece extraordinario, que cubre desde el Renacimiento hasta el pop. Y además lo creo extraordinario porque es precisamente la época en que más se ha acudido a los artistas ha sido del Renacimiento hasta el pop. No existe o muy pocos registros de arte moderno. Quizás van hasta la primera mitad del siglo XX, por supuesto, eso es propio para analizar. Ponlo a rodar un poco, por favor. Aquí tendríamos la siguiente diapositiva. Esta es una de las obras que más circuló, la Última Cena de Leonardo da Vinci. Aquí sintetizo los artistas más recorridos que podríamos llamar los artistas de la pandemia que yo he encontrado. Son 5. Leonardo da Vinci, que está entre el Renacimiento. Velázquez, en el siglo XVI y XVII. Edward Hopper, del siglo XIX y XX. Picasso, del siglo XIX y XX. Y Magritte, del siglo XIX y XX. ¿Por qué esto? No hay ningún sobresaliente de los actuales. Es algo que, por supuesto, es muy diciente. Es como que en la pandemia el encierro da más para pensar hacia atrás que hacia el presente. Y esto es una de las primeras maneras de poder comprender por qué artistas contemporáneos no han sido protagonistas de pandemia. Ahora ustedes pueden ver esta recreación que se hace, seguramente ustedes muchos han visto esta lámina, del cuerpo médico posando como si. Magritte es, sin embargo, diría yo, es el artista que más ha circulado. Especialmente la obra El Hijo del Hombre, esta de 1964, es lo más reciente que veo que se reconoce de un artista de 1964. Este es El Hijo del Hombre, tiene muchas, digamos, complejidades
en su interpretación. Aquí aparece Magritte con un tapabocas, pero en la obra original es una manzana. Ustedes saben toda la simbología de la manzana que existe, por supuesto, desde la manzana de Adán y Eva, la manzana de Magritte, bueno, la manzana de Apple, como en la siguiente fotografía. Aquí vemos como una persona que en Argentina reelabora una obra de Magritte. En este caso, esta no es una pipa, una de sus obras más conocidas, las trastoca y la convierte, como se está haciendo la escuela virtual, la convierte en, esto no es una escuela, es un tipo de graffiti que utiliza de todas maneras como referente a Magritte. Y la siguiente, que es también Le Réalité n'existe pas. Esto es una conferencia que circuló mucho en Europa y que tiene una inspiración surrealista. Y creo yo que he visto que el movimiento que más aparece en la pandemia es el movimiento surrealista, por razones obvias. Para efectos de la teoría de los imaginarios, vemos cómo la realidad se va alejando y va siendo poblada por nuevos imaginarios. O sea que en la medida en que el mundo se hace más difícil de comprender, entonces se hace más fácil de imaginar. La siguiente, por favor. Y la obra de Guernica de Picasso, pues que también es una de las más citadas y reelaboradas. Ustedes pueden ver acá cómo Picasso en una casa la convierten, ustedes ven ahí sus muñequitos de felpa, asuntos pues, libretas de notas, con lo cual se hace estupendamente, se hace este montaje de la Guernica, y realmente cuando uno lo ve inmediatamente ve que es la Guernica. Pero es un juego de una familia que reelabora y tiene mucho para entretenerse, y pues obviamente que la simbología de esta obra de 1934 es muy poderosa, pues que es precisamente la guerra de Guernica, la que él está tratando de representar, para la cual fue contratado Picasso. La siguiente. Este es un performance de familia, este lo saqué como algo muy propio de los performances que llamamos performance casero, donde hay mucho humor, hay mucha gracia y mucha ironía. Esta es de nuevo, otra madre, abuela que es burlada por sus hijos y nietos. Rodámoslo, por favor. Es una obra extraordinaria de un fotógrafo anónimo que se circuló mucho, de cómo esconder el sol. Sí, indudablemente es una obra artística, es anónima, pero es un trabajo que seguramente estaba guardado y alguien lo puso a circular, pero lo traje a cuento por la multiplicidad de likes y de circulación que tuvo en el mes de abril. Esto es, digamos, como hablaba con una persona que también está coleccionando imágenes de esta época. Encuentran, esto es en el periódico del País de España, encuentran como en 1720 pues, estaba la peste negra, en el 820 la cólera, en el 920 la gripe española y en el 20 el COVID-19. Hay una fatalidad, empiezan a darse teorías conspirativas, teorías de la fatalidad, teorías religiosas para tratar de entender lo que no podemos comprender. Sigue, por favor. Esta es el escultor peruano Javier Salazar. En la época en que muere de Cristo, el escultor, digo que muere muy recientemente, ahora en mayo, que tenía como característica suya cubrir los objetos. Aquí, este escultor peruano, que lo había hecho en Cali hace más de 10 años, no obstante se rescata esta obra y cubre a Belalcázar, que es el fundador de Cali. Justamente unos niños trataban de coger eso porque confundían el objeto que cubría como una cobija. Eso es parte, digamos, de las ambigüedades del arte contemporáneo. La siguiente, por favor.
Y en la medida en que están pasando tantas cosas, entonces la gente empieza a preguntar, ¿y cuál es lo siguiente? Y lo siguiente puede ser que esto sea una invasión extraterrestre y que el virus sea más bien un habitante del otro mundo. Aun cuando aquí, por supuesto, hay una ironía, que pasan tantas desgracias que ahora falta que los extraterrestres se preparen para hacer su presentación para el mes de junio o julio. Siguiente. Aquí de nuevo el cine, como les digo, ha sido el objeto más recurrido. Pensar que esta pandemia es cine es muy diciente, porque justamente al salir, ya esto es ya para finales de mayo, al salir la gente a la calle, pues dicen, bueno, aquí les presentamos el filme 2020, que es nada menos que quizás el autor de más que es de violencia en sus películas como es Tarantino, y el guionista Stephen King, que es nada menos que el director de Resplandor. Sí. Esto es, digamos que ya para la salida, estamos hablando del mes de mayo y junio, guardar la distancia. Guardar la distancia se convierte en otro elemento. Si primero tuvimos que pensar en cubrir el rostro, ahora la distancia social. Hace poco saqué mi columna en El Tiempo que se llamaba Tocarnos. Cómo salimos a la calle ante la imposibilidad de tocarnos. Y justamente el sentido que más se ha desarrollado la gente durante la pandemia es el del tacto. Si ustedes, los aquí presentes, recuerdan, lo que más quiere la gente es salir, abrazar, besar, tomarse, brindar con los amigos, con las amigas. Y bueno, la distancia social lo impide. Aquí vemos, por favor, poner a rodar este micro video de Nueva York. Empiezan a aparecer a su vez, en la medida en que la gente sale a trabajar, la discriminación, no solamente acá en Colombia. He hablado con compañeros de otros países, cómo la discriminación empieza a aparecer, el señalamiento a los extranjeros, en este caso, en el caso colombiano, a los venezolanos. Siguiente. Los abuelitos, como les digo, protagonistas completos de varias series. Esta es una de ellas, ponlo a rodar, por favor. Pito, que no se peola. Que va a ir allá abajo y todo bravo. Que no se puede ir, usted no entiende. Ay, mi vea, está grabado para mostrarle a Gonzalo. Guardan las llaves y los que les dan permiso para salir. Este es The Yellow Submarine, algo fantástico ocurrió en Ámsterdam, en Holanda, que apareció en uno de los canales de un submarino, y esto hizo que una chica cantase precisamente The Yellow Submarine, que ha sido quizás una de las obras más reconocidas del siglo XX de los Beatles. Yellow submarine, we all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. La salida en Europa coincide con la entrada de la primavera, y entonces pues la felicidad es muy grande a pesar de toda de haber sido tan golpeado el continente, y Italia saca sus aviones de combate con chorros de colores, y ya así como vimos el Yellow Submarine en Ámsterdam. Aquí vemos Italia con los chorros de su bandera verde, blanco y todo, recorriendo todas las ciudades. Todas nos pueden un poco, por favor. Este es en Austria, este es un grupo experimental del arquitecto Hubert Klampten, es posible que esté escuchándonos. Ellos decidieron sacar las clases a la calle, alquilaron este trailer, los trailers más bien exactamente, y con ellos están viajando para el espacio público de varias ciudades de Europa y dando clases en la calle.
Es una de las respuestas justamente al encierro y a la necesidad de espacio público. Creo yo que lo que más ha extrañado las personas de la ciudad justamente es el espacio público. Y es una de las respuestas que dan este grupo. Bienvenidos, estamos aquí en Múnich, en el Kunstareal München. Aquí está el plano de la Pinakothek, de los grandes museos en la ciudad. Nosotros estamos aquí en esa esquina. Los museos son cerrados, la universidad es cerrado, la gente se mueven con mascarillas en la ciudad. Nosotros estamos en el camino, nosotros somos en el camino a Viena. Presentamos una charla a los estudiantes a través de medios digitales, pero la idea es que vamos a salir de la universidad, que vamos a conquistar la realidad de la ciudad y estudiar con los estudiantes, con ese vehículo, con el estudio móvil. Vamos a darle un curso de 10 días y a partir de lunes vamos a estar en la ciudad de Viena con 24 estudiantes inventando, como dice, armando un nuevo imaginario informado por la realidad de la hora. El tapabocas se vuelve más artístico y es el motivo de intervenciones en fotos o memes de humor y sarcasmo. Hay estudios en marcha como de Rodríguez Collet, que está trabajando, una escritora francesa, que está trabajando en las distintas maneras como se viene transformando los tapabocas, y justamente aquí coincide con el día de la marcha. La siguiente. Este es del artista Nelson Mapiller, que es un artista panameño, que hizo bellísima imagen de una chica de comunidad, digamos, autóctona, y lo compuso de tal manera que no es arrítmico con el resto de las prendas, y tuvo muchísima aceptación en la revista. La siguiente, por favor. Bueno, aquí esa es una manera muy bogotana de expresar el tapabocas con el objeto que más comen los bogotanos, el que más apetece, que es justamente las empanadas. Las empanadas como tapabocas. Sí, por favor. Siguiente. Bueno, esto es de nuevo, han salido mucho de perros porque es quizás el objeto que más aparece en la medida en que se sale a la calle o que se piensa en la calle. Tal que aquí ven la ironía que está pasando, porque todos los humanos llevan 2 años. ¿Sí? Quiero detenerme aquí un momento porque resulta que cuando ocurre el crimen de George Floyd en Minneapolis, en Estados Unidos, el 26 de mayo, miren ustedes que estamos terminando mayo, comenzando junio, en la primera manifestación de asalto al comercio se da en Nueva York y se da en Louis Vuitton, que es ni más ni menos que la fábrica de carteras más reconocida de altísimo costo. Realmente la pandemia ha venido a censurar y a poner sus ojos frente al consumo de estos objetos de lujo, y es muy inquietante ver cómo todas estas personas entran justamente a saquear un almacén y a coger para sí unas carteras, que realmente lo que me llama la atención es que la cartera no tiene tanta importancia, es el símbolo de esa cartera. Ponlo a rodar, por favor. El asalto se consume y el almacén queda completamente desocupado. Aquí tenemos ya, digamos, todo esto que ha ocurrido después del asesinato de Floyd, ya no solamente por las comunidades negras, sino que se esparce por todo el mundo, especialmente llega a Europa, y una de las figuras que es más atacada es Colón. Esta imagen que ustedes ven acá de un Colón pintado, de un Colón mancillado, es, digamos, símbolos de iconoclasia. La iconoclasia pues quiere decir
todas estas formas de intervención sobre objetos, quemarlos, arrastrarlos, ofenderlos, con fines simbólicos. Y la iconoclasia de Floyd se ha extendido como se extiende la pandemia, como se extienden los virus. Ya incluso se están preguntando cuáles podrían ser las víctimas de iconoclasia aquí en Colombia. Y ya incluso prefiguraba algún tipo digamos, de personalidades sobre las cuales recaer. Por ejemplo, aquí en Colombia muchos de los hospitales o nombres de las calles o de los barrios se llaman como se llaman los hijos de los presidentes. Todo eso es una revisión que se está haciendo para generar propuestas en las cuales sea rescatada la memoria por los ciudadanos y para los ciudadanos, y por tanto esto en principio tiene fines democratizadores muy fuertes, y vamos a ver cómo continúa, muy parecido a lo que es el arte público, puesto que el arte público lo que hace son intervenciones sobre los objetos, más que producir un objeto, lo que hace es intervenir un objeto que ya existente y que ya existe y cargarlo de significados. La siguiente, por favor. Esto es Colson, precisamente Colson, que es un esclavista de Inglaterra, que sufre la misma suerte de Colón. La siguiente. Yo quisiera llamar la atención de esta imagen, ¿no? Aquí digo, Colón es la figura más buscada y fusilada por multitudes en varios sitios del mundo. Esta imagen de un ciudadano negro con un tapabocas y al fondo un Colón blanco inmaculado y descabezado es histórica. Yo creo que es histórica. Y yo el New York Times, en su aclamación internacional. Mírenla bien. Quiero que ustedes miren muy bien el significado de esta imagen. Mire este respetuoso, digamos, ciudadano afro con su tapabocas, Colón sin cabeza, inmaculadamente blanco. Y miren ustedes el contraste que se establece. O sea, esto es algo, digamos, que seguramente esta imagen puede ser una síntesis para el futuro de lo que ocurrió justamente en junio de 2020, puesto que ya estamos en junio. Todo este fenómeno Floyd va a seguir recorriendo el mundo y seguramente estamos a puertas de encontrar nuevos ingenios sobre cómo responder a estas formas discriminatorias. Esta imagen es completamente inesperada. Que los policías se arrodillen a pedir perdón, los policías en Estados Unidos. Policías se arrodillan ante la negritud y pida perdón por su crimen, era impensable. En Imaginarios, en mi último libro de teoría de los imaginarios, que bueno, sirva esto para hacer una pequeña cuña, se llama El asombro social. ¿Cuándo se producen los imaginarios? Los imaginarios se producen en la incerteza. O sea, cuando hay algo que no es seguro. Cuando hay algo que no es seguro, aumenta la producción imaginaria. Y lo imaginado sustituye la realidad y hace la realidad. Por eso yo he venido sosteniendo cómo la ciudad imaginada ve la ciudad real. Uno ve la ciudad imaginada, la ciudad real desde la ciudad imaginada. Esto es, si uno llega a una ciudad que le han dicho que es peligrosa, o que el cine la ha mostrado como peligrosa, pues uno siente miedo al llegar a esa ciudad. O sea que los imaginarios es una teoría de la percepción social donde hay incerteza. Esta manera en que yo miro los imaginarios es distinta a la tradición lacaniana y castoriana de que la ven como descripción psíquica. En mi caso lo veo como muy parecido, funciona estratégicamente como funcionan los virus. O sea que se contagian, se contactan, como Freud lo estamos viendo, es un imaginario que está contagiando, como los virus. Entonces esta imagen es asombrosa, cuando es asombroso quiere decir que ante lo inesperado yo me asombro. Por eso las personas cuando están enamoradas o cuando están en fronteras son objetos muy imaginados porque producen mucha incerteza. Y entonces cuando el ser humano está enamorado es para cubrir una incerteza. Y de alguna manera la incerteza le da la unidad que está perdiendo. Entonces esta es una imagen completamente impensable. Total que así como la anterior, yo preservaría para la historia estas dos imágenes con una fuerza extraordinaria. ¿Sí?
Ya terminando, estamos terminando deseos, tengo muchos, pero aquí pongo algunos. Se ha resemantizado mucho a las enfermeras, a pesar de que en varias ciudades, incluyendo en Colombia, han sufrido terribles amenazas, incluso amenazas de muerte, por considerar que justamente están cerca de la muerte. Y como están cerca de la muerte, las identifican con la muerte. Es lo que yo decía del contagio. Como ellas tocan a los muertos, ella puede tocarme a mí y yo morir. Entonces, pero aquí es al contrario. Le hacen un homenaje. Ustedes ven aquí nada menos que a Superman, al Hombre Araña, a Batman, a todos estos grandes héroes de papel, se inclinan ante ellos. Ustedes deben saber que en cuentas mundiales del cuerpo médico, el 9% ha muerto por el coronavirus. El 9%, son cifras alarmantes. Total que ellas están concentrando un poder simbólico muy fuerte, porque son las personas que nos dan salud, que nos salvan, pero las personas que nos pueden contagiar. Total que también son imágenes para la historia muy poderosas. El rol de las enfermeras, que además por lo general de género femenino. Ustedes también deben saber que de los 15 países que mejor han resultado respondiendo a la pandemia, de esos 15, 7 han sido gobernados por mujeres. Total que toda esta relación entre la mujer y la pandemia es algo sumamente importante para tener en cuenta la abuelita, la enfermera, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Esto es un cuento muy hermoso estamos ya hablando del año 3000, lo que pasó en el año 2020, ciudad futurista. Me lo pone a rodar un poquito. Tell me the one about the virus again, then I'll go to bed. But my boy, you're growing weary, sleepy thoughts about your head. Please, that one's my favourite. I promise just once more. Okay, snuggle down, my boy, though I know you know full well. The story starts before then, in a world I once would dwell. It was a world of waste and wonder, of poverty and... Bueno, ustedes saben muy bien que quienes sean papás, cómo los niños disfrutan que les cuenten la historia una y otra vez. Pues los niños de finales del siglo XXI van a pedir a sus padres que les cuenten la historia de lo que pasó en el 2020. Eso es un poco lo que está diciendo aquí. Esto es una imagen muy aterradora. Por supuesto que la sociedad está llena de miedos y el miedo más poderoso de todos es la muerte. Y por supuesto el virus es asociado con la muerte. Aquí de una manera muy fuerte, infame para quienes, digamos, defiendan la imagen del presidente Trump. Pero aquí, pues, aún su esposa asiste a la ceremonia luctuosa de Mr. Trump en los Estados Unidos. ¿Sí? La música. En todas las urbes grandes se ha tocado melodías de recuerdo, nostalgias, de esperanza. En América Latina, en Bogotá, se ha dado el fenómeno de las serenatas mariachis. A cambio de algún pago, por supuesto, porque ustedes saben que ellos quedaron sin dinero, porque vivían de la calle y la calle estaba cerrada. Entonces el género mariachi se ha tomado mucho en las casas de Bogotá y se ha derivado en otro género. Ya he visto yo desde la ventana escuchar la música colombiana, mucho de sentido de nostalgia del pasado, pero el mariachi fue muy fuerte y eso también es algo que pasa en la historia. Yo he elegido dos para concluir esta charla, apreciados, conectados, ciudadanos, amigos. Una mexicana que es futurista, algunos de ustedes la habrán visto, de cómo se va a bailar en el futuro, precisamente no tocarse. Esta es una obra extraordinaria, El Bolero de Rael de 1928. Fíjense ustedes que todo lo que he compilado, mucho de lo que yo he compilado, está entre el siglo XIX y la primera parte del siglo XX para
ser parte del análisis que iré haciendo. Esta se sube en junio 5. Es una partitura en do mayor y clave sol, de sol, muy fácil de seguir y vibrante en su ascenso melódico, que puede significar gloria y salida y triunfo. Yo noto optimismo. Fíjense ustedes, lo van a ver al fondo la mítica Torre Eiffel, símbolo de la modernidad hoy en apuros. Voy a dejarla rodar por unos 3-4 minutos para que ustedes vibren en su piel esta melodía que guarda la distancia, por lo demás, entre los distintos músicos, jóvenes músicos. Sigue, por favor. Pues aquí doy gracias a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Feliz con este escenario de tantos recuerdos que aquí comparto con ustedes. Y gracias a los amigos, amigas y estudiantes presentes, seguiremos todos con más fuerza. La creatividad es una de las mejores respuestas, como ustedes ya lo vieron. Muchas gracias y vamos a... Bueno, ya terminamos con la presentación. Si ustedes tienen alguna duda o inquietud o algún comentario para el profesor, por favor pónganlo en el chat. Mientras tanto, por ahora no ha habido preguntas, profe, pero sí queríamos conversar con usted acerca de estos procesos creativos que hubo en la pandemia. ¿Por qué cree usted que explotaron de un momento a otro? El encierro de la gente y la necesidad de gastar el tiempo, lo cual es extraordinario. Quizás lo que veo yo más interesante en esta pandemia es que se reduzca y que no se vea tanto fútbol y tanta, digamos, gritería. Total, que el silencio mismo llama a interiorizar la vida. Y eso me parece que la gente lo comprendió de una u otra manera, si no lo quisiera. Y entonces la respuesta ha sido, bueno, sacar los álbumes de familia, sacar los juguetes, sacar los recuerdos. La voz se vuelve un objeto del cuerpo muy importante. Los medios de los celulares. Hace poco, y les hago a ustedes la pregunta, la hice en una charla planetaria global que llaman sobre el virus imaginado. Les dije a la gente, yo no hablo por 3 segundos, voy a hacerlo acá. Piensen ustedes qué pasa si se les pierde su celular. Caótico. Entonces, fíjense ustedes que hay miedo. Entonces, el celular hoy en día nos conecta, es la parte exterior, y la parte interior es todos los procesos creativos. Yo creo que lo que he mostrado, y tengo mucho más, por supuesto, lo que iré a señalar cuando publique este libro, es cómo la creatividad se disparó. Personas que no tenían ni idea, como usted aquí, este poeta y varios, de que podían usar Facebook, que podían utilizar las redes para poner a funcionar sus videos y rotarlos. Ya no solamente el video ofensivo y agresivo que generalmente circula, sino videos hechos con otro talante. Eso se ha descubierto. Entonces, eso es lo que llamo procesos creativos muy parecidos al arte. No estoy de ninguna manera diciendo que estos son artistas, sino son ciudadanos en emergencia que entran a dar respuesta a su tiempo libre de una manera creativa, produciendo cosas extraordinarias. Los performances caseros, ahí mostré uno de la abuelita, del niño joven burlándose de su madre, o este niño de la costa desafiando a su abuelita por las tareas. Imaginen ustedes todo este material que tengamos dentro de 10, 15, 20 años. Pues eso va a ser una memoria histórica de lo que está pasando acá, y yo creo que por supuesto que si algo reconozco yo es la creatividad del ser humano, y seguramente así como se habla de que el arte es resistencia, yo digo la creatividad es resistencia. Sin la creatividad que han hecho, que han demostrado los seres humanos, difícilmente habríamos sobrevivido. Que esto va a quedar como base para películas, para obras literarias, indudablemente. Piensen ustedes lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuántas obras se han hecho en la Segunda Guerra Mundial, pero muchas veces miradas parciales. Es que esto nos toca a todos. Total que la creatividad no termina con el encierro. A partir de esto, muchas personas, por ejemplo, conozco personas que han recuperado sus álbumes de familia y ahora quieren arreglar sus álbumes de familia. Personas que se creían poetas, después dijeron que no y ahora están diciendo que sí y están sacando a relucir sus poemas. Entonces todo esto de la creatividad es lo que nos salva
y lo que da respuesta justamente al encierro y a la pandemia y al miedo. Y miren ustedes que el mayor miedo de todos es la muerte. Y si algo hay asociado a la pandemia, es la muerte. Porque Claro. hay que, la manera de no morir es crearse. Profesor, hay una pregunta, la hace María Margarita Monte Sánchez. Ella dice, cuando mostrabas las obras de arte y decías que hace referencia a las obras de arte del pasado, me pregunto si será consecuencia de un arte contemporáneo aislado de la sociedad o por la infinidad de posibles creaciones que circulan. Esa pregunta me la hago yo. Se llega hasta Picasso, en la muestra que yo tengo. Y Magritte, o sea, de la primera parte del siglo XX. Uno de los aspectos que yo encuentro es la nostalgia, o sea, el recuerdo del pasado. Pero hay otro elemento, los surrealistas, porque esto es difícil de aceptarlo en la realidad. Entonces el surrealismo, que tiene mucho que ver, cuando se creó el movimiento surrealista, quedó en deuda con las teorías del inconsciente freudiano. Entonces es explicable que el surrealismo sea el movimiento al cual más se acude, porque esta es una mirada surreal. O a Gabo es un autor sumamente apetecido porque es el mundo mágico. Todo aquello que está por fuera de la realidad. A mí les voy a decir una cosa. Yo que soy, digamos, un estudioso de los imaginarios, he dicho que a mí el virus me ha dado mucho trabajo porque como la gente asocia mucho a esto, a que esto no es de realidad sino imaginario, a mí personalmente me solicitan muchas conferencias para que hable del virus imaginado. Esto es también sintomático. Quizás nunca me han invitado tanto a conferencias como ahora. Esto es sintomático lo que está pasando. La realidad no existe más, ¿no? Ya no existe más la realidad. Entonces eso ocurre con el arte. Más que una crítica al arte contemporáneo, parece hacer la colega o la estudiante que habla, más que eso es porque el arte contemporáneo es un arte conceptual, difícil a veces, pero hay, por ejemplo, cubrir los objetos, ahí lo mostré. Pero prometo que cuando publique mi libro tendré mucho más consolidada una respuesta de por qué nos detuvimos en el tiempo en el arte para ir mucho al Renacimiento y más al siglo XVII, XVIII, XIX y la primera parte del XX. ¿Cómo hizo el filtro de la escogencia de las imágenes y de los archivos? Porque hay mucha información en Internet. Los investigadores comenzamos con un universo infinito. Cuando yo llego a una ciudad, yo estudio las ciudades. Cuando llego a una ciudad, es toda la ciudad en su totalidad. Entonces yo utilizo instrumentos para ir achicando, filtrando esa realidad y dedicarme a unos aspectos. Porque no podría hablar de toda la ciudad. Imposible. Ante este universo, por supuesto que tengo miles. Cuando ya los pongo sobre la mesa o sobre la pantalla más bien, para poder comprenderlos, pues voy buscando un relato, una lógica y miro cuáles se adecuan más a esa lógica. Por ejemplo, encuentro muy repetidos los performances. Entonces busco un performance que se adecua a eso, que me dé más visión del performance casero que otros. O si hay artistas, los pongo en la pantalla y los punteo y escribo. Picasso 50 veces, Magritte 85 veces, y entonces voy sacando una contabilidad y entonces me dedico a Magritte más que a otros. Entonces es como hacemos los investigadores. Ante el universo infinito, lo recortamos y sobre ese recorte trabajamos y categorizamos. Cuando salga mi libro, pues seguramente es posible que otras categorías distintas a las que puse hoy aparezcan porque voy llenando y vamos a ver qué pasa en junio y julio. Yo estoy metido en un campo en que no termina porque los imaginarios nunca terminan y esto del virus y la pandemia seguirá ad infinitum. Total que hay que hacer un corte y de ese corte hacer una publicación y ya veremos qué más pasa. Profe, admiro sus obras Ciudades Imaginadas. Me inspira su trabajo. ¿Puede profundizar un poco sobre cómo debemos abordar ese concepto de distanciamiento social? ¿Creer que influirá en nuestras relaciones sociales? Yo tengo una columna en el periódico El Tiempo que me sirve mucho para justamente ir divulgando cada 15 o cada 3 semanas lo que vengo observando en mis investigaciones de ciudades imaginarias. Y en las 3 últimas, miren usted, persona que pregunta, mire cómo yo mismo no me he podido salir del virus. Si coge mis últimas columnas,
5 últimas columnas, todas tienen que ver con el virus. Y digo, la próxima vez no voy a hablar del virus, pero es que embarga la mente. La última fue tocarnos con puntos suspensivos. La anterior fue perdimos la cara. La anterior fue las enfermeras maravillosas. La anterior fue el detective Freud de la serie de Netflix. Bueno, y así. Entonces, yo creo que sí, que lo que pasó en el virus tiene consecuencias en el pensamiento, no las deseadas, de que el mundo sea más justo y más igual. Sin embargo, habrá, en lo que yo alcanzo a divisar, algunos aspectos en los cuales somos más conscientes, por ejemplo, la pobreza infinita. Eso es algo muy fuerte. Lo que pasa con el medio ambiente. En una entrevista que me hicieron en México, me preguntaban cómo hacemos para que el mundo cambie en lo que tiene que cambiar hacia mayor democracia, menos hambre, que realmente haya más equilibrio social. ¿Cómo hacemos? Mi respuesta fue esta, y la repito acá: el pensamiento. Yo diría que estamos en un momento del pensamiento. El pensamiento puede producir transformación. No podemos decir que esto se lo dejamos a los políticos, ni mucho menos, o a los militares, o a grupos ideológicos políticos, ni mucho menos. Yo opino que es allí donde los investigadores, los artistas, los que trabajamos con el pensamiento, los filósofos, los medios de comunicación, son los garantes de que las transformaciones suceden. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el gobierno dice vamos a quitar el IVA para un día y que la gente consuma, y varios almacenes de grandes superficies suben el valor del precio? Allí, pues bueno, si estuviéramos en Floyd, íbamos y les poníamos un volador, pero es con el pensamiento. No pienso en esos actos de violencia. Pero los medios son definitivos. Los profesores, los investigadores. Estas investigaciones, que como esta y muchas otras, deben divulgarse para acentuar la idea de que deben producirse cambios, de que el mundo no puede seguir así, que la vergüenza tiene que producirnos no solo vergüenza, sino rabia. ¿Cuántos destechados, como le decía mi amigo Hubert en Alemania, mostrándome destechados? Uno diría estos países que no lo tienen, en Austria. O sea que obviamente no en las dimensiones nuestras, pero la pobreza, el medio ambiente, la creatividad son elementos que deben continuar explorándose, y los que trabajamos con el pensamiento es lo que yo veo como garante, digamos, neutral, no como una postura ideológica. Porque en la medida en que se quiere sacar provecho ideológico, como a veces ha ocurrido con una alcaldesa nuestra muy interesante, pero que a veces aspectos ideológicos o también enfrentamientos con el gobierno hacen que se dibuje acciones muy importantes que se pueden realizar en conjunto. Entonces yo diría que el pensamiento es el momento del pensamiento. Y por tanto, quienes generamos pensamiento escrito, visual, audiovisual, tenemos que hacernos presente para generar esa otra memoria desde la cual se producen los cambios anhelados en la sociedad. ¿El distanciamiento social influirá en las relaciones sociales, cree usted? Miren ustedes El beso, que es una de las obras que más se ha citado, de Klein, que hay dos besos famosos, el de Klein y el de Magritte. Pero el de Magritte es un beso que se dan dos amantes, llaman the lovers, los amantes, que sean dos amantes, pero con una capucha. Por tanto, no se tocan la piel. Miren ustedes el baile que puse de los mexicanos, no se tocan la piel. Entonces, eso indudablemente, la necesidad de tacto. Miren ustedes, las dos grandes artes, que es la música y la pintura, funcionan con sentidos a distancia. Uno escucha la música desde lejos y la trae al oído, o uno ve y lo trae a la vista, desde la vista. Pero el tacto el tacto y el olfato
son sentidos, digamos, ordinarios, entre comillas, porque son muy materialistas. Tú no puedes oler si no estás ahí con el objeto, o no puedes tocar a un cuerpo si no lo tienes. Pero el hecho de que no podamos tocar ha convertido el tacto en un gran imaginario muy poderoso como base para la creación. Esto es el deseo de tocar. Total que ese deseo de tocar yo creo que está llegando a la locura. Tengo una amiga que me dice, no resisto más que no nos veamos, salgamos, que no nos hagamos un brindis. Aquí está la fotógrafa María Adelaida López, que seguramente ella ha sido generadora de esos anhelos de poder acercar, tener una reunión de amigos. Ese es el gran deseo en este momento. Eso se puede convertir en obras de arte, ¿no? Los artistas pueden tomar nota de esto, porque aquí hay un deseo social que los artistas, digamos, profesionales en el arte pueden reelaborar con sus técnicas, porque va a tocar un imaginario social muy poderoso. Nosotros los investigadores pues hacemos lo nuestro desde nuestro lado, pero indudablemente el no poder tocar, fíjense ustedes que lo primero en psicoanálisis se muestra cómo lo primero que, o el sentido, cuando no pueden ver, porque el niño cuando nace no ve, ni puede hablar porque no tiene lengua. Entonces el sentido con el cual se conecta con el mundo es el tacto. Son las caricias de la mamá o quien haga las veces. Total que desear el tacto, es desear ese contacto humano. Y por ahora va a ser más frenético el hecho de que no podemos todavía tocarlo. Total que ahí tenemos una ruptura muy fuerte que todavía no sabe las consecuencias, pero indudablemente que psicológica y socialmente va a afectar. Y seguramente habrá respuestas. Por ahora hay una respuesta muy creativa, que es la culinaria. A través de la culinaria, yo por ejemplo con mi hija, que antes hablábamos de muchas cosas, pero la cocina no era el centro, hoy en día es el centro de nuestras conversaciones. Si está por ahí Laura y puede escuchar. Hoy nos cambiamos recetas, y eso es olfato, eso es tacto, sigue siendo a distancia, pero son respuestas creativas. Quizás igual que en el arte, la gente no sabía que podía cocinar. Conozco a un amigo que nunca ha cocinado y ahora está cocinando, porque antes compraba todo enlatado. Entonces fíjense que el ser humano da respuestas, y la creatividad es, por supuesto, de lo que no podemos carecer en estos días. ¿Cómo cree que cambiarán los tiempos futuros para países tercermundistas en este contexto de pandemia? Lo que ha resultado es lo que se previó, y es que quienes más salen perjudicados son los pobres en esta pandemia. Los pobres del mundo, cada uno a su manera. Y América Latina, dentro de otros países, somos de los países medianos, no tan pobres, pero pobres. Total que las consecuencias son fuertes. Indudablemente que desde que no haya un rebrote, cuando ya hay indicios de que puede haber, eso por ahora es un imaginario. Ustedes cómo empiezan a formarse un imaginario. Justamente comenzó de nuevo en China. Y ahora se está hablando del rebrote, por ejemplo, me están diciendo de algunos lugares en Alemania. Entonces, en cuanto que no hubiese rebrote, digamos, muertes, por supuesto, muy duro, no en el nivel de otras pandemias, pero por supuesto, muy fuerte. Pero mucho más es que este es un virus que yo llamo digital, porque cuando estaba la cólera o cuando estaba la peste, no se comunicaba digitalmente. Pues imaginen ustedes que la gripe española mató a 50 millones, y en este momento en Colombia hay un poquito 1.500 muertos, para que calculen ustedes las diferencias. Pero lo digital es muy fuerte, y por tanto, por lo digital también tiene que venir otro tipo de respuestas, precisamente para poder dar una salida. Pero lo que, digamos que en última instancia, los países pobres van a sufrir consecuencias fuertes. Los países que están no situados en términos de macroeconomía de América Latina, como Chile, Perú, Colombia, quizás sean los que puedan de alguna manera solventar mejor, pero países que están muy endeudados, como pasa con Argentina, Brasil, etcétera, va a ser muy difícil, puesto que la macroeconomía aquí es muy importante, puesto que tiene capacidad de crédito. Por ejemplo, Argentina prácticamente no tiene capacidad de crédito como la tiene Colombia.
vamos a quedar muy endeudados, pero ya hay respuestas. Por ejemplo, estoy curioso para ver qué pasa el día sin IVA, porque se comenzó para que fueran para los pobres y hoy en día es una manera de reactivar la economía. Entonces ya los indicadores de economía de Estados Unidos que vi ayer ya está bajando el desempleo. Vamos a ver qué pasa en Colombia. Viene también la gente que está metida en la bolsa habla del rebote. Caen los precios y después viene una subida tremenda. Entonces vamos a ver si el rebote aquí es un rebote económico o es un rebote de una otra pandemia que regresa. ¿Cómo evaluar y promover una visión crítica al consumo de elementos audiovisuales o multimediales para desplazar su uso meramente distractor o pasar el tiempo? Pues Carlos, muy bien esa pregunta porque no voy a pensar yo que todo es color de rosas con todo el uso que se viene haciendo de las redes sociales y los medios alternativos. Por supuesto que lo entiendo. De nuevo, yo pienso que la parte crítica está en la misma, como decía yo anteriormente, como el pensamiento era muy importante, ¿no? Yo creo que, miren ustedes, Carlos, supongo, no sé por qué pienso que es un joven, piense que las redes sociales, muchas se lo dejado era para la gavilla, para la grosería, para la noticia falsa. Eso ha sido, tanto que la gente decía, yo no quiero más Facebook, no quiero más Twitter, no quiero más Instagram, etc. El gran descubrimiento que tuvimos en la pandemia es que esos medios los podemos usar las personas comunes y corrientes como todos los que estamos aquí presentes. Y eso es un descubrimiento. Entonces yo pienso que eso hay que consolidarlo. Por ejemplo, Zoom. El Zoom era para orden académico. Hoy lo usamos para hablar con la familia. Y seguramente se seguirá usando para... Conozco personalmente una tía que aprendió a usar el computador para meterse a Zoom. Entonces, digamos, también hay que mirar ese lado positivo. Hemos descubierto que podemos usar la tecnología y que los abuelitos tienen por ahí corriendo, ellos también pueden usar la tecnología. Total que ese otro uso de la tecnología con nuevos usuarios va a ser la respuesta. El asunto es que no perder ello, no perder esa capacidad de acción, para lo cual una escuela como la Facultad de Artes o nuestra Facultad de Artes debe ser privilegiada, porque así como se hacen batidas para, digamos, enseñar a la gente a usar el tapabocas o guardar la higiene, pues hombre, que en una facultad haga cursos y enseñe, que vaya a los barrios a enseñar a hacer los videos caseros, que se pierda el miedo y no la violencia, porque la violencia, por supuesto que digamos, que viene ocurriendo en algunas partes, incluso antes de la pandemia, eso conduce a un fortalecimiento del poder y del sistema. Yo confío en el arte, en la sensibilidad, y confío en la producción, digamos, de grupos independientes y familiares. Eso es un descubrimiento. No podemos dejarlo perder. Y está en muchas instancias, especialmente en la academia. Estoy vinculado a un doctorado, algunos pueden estar presentes, de la Universidad Externado de Colombia, que trabajamos estudios sociales. Y hay personas que trabajan allí con arte y estudios sociales. Esa es una línea muy importante. Un colega trabaja con estadística. Por ejemplo, ¿qué pasa con las poblaciones? El colega Fernando trabaja. ¿Qué pasa con la población que se ha envejecido? En estadística lo sabemos. Divulgarla sin mostrar. ¿Qué se hace? ¿Cuáles son los? Yo creo que en términos de arte, que nació en la Universidad Nacional, muy creativo, que fue el caso Mocus. Miren ustedes cómo Mocus generó toda una transformación de cultura ciudadana. Incluso acciones de ese tipo que están faltando en este momento para que realmente la gente use bien lo que hay que usar bien y a su vez de usarlo sea creativo. Total que el arte, me parece a mí, para responderle a Carlos, así como esta conferencia sobre arte, creo que el arte tiene respuestas para esa pregunta que me está haciendo.
¿Cómo se puede evaluar el efecto de la sobreproducción de imágenes generada por el uso de redes donde los contenidos mediáticos se han masificado? ¿Acaso podrían definirse todas estas como dentro de la categoría de arte? ¿Da esto razón a la publicación que ha circulado estos días donde los artistas son catalogados como uno de los empleos más ineficientes de la sociedad? Perdona que me ría con eso último que dices, no ven sino recogiendo lo que dicen. Al contrario, en épocas de encierro no hay nada más eficiente que el arte. No encontraría yo ninguna actividad que tenga el realce y la respuesta que da el arte, la música, el teatro, etc. Total que quienes dicen eso pues sencillamente no alcanzan a comprender los valores, digamos, simbólicos y los efectos que se pueden producir. Miren usted lo que pasa con el teatro. El teatro no se puede hacer por pantalla, porque es que el teatro es de tacto. Y total que digamos, visual pues es propia de la que se puede hacer. Total que, al contrario, lo que hay que hacer es más arte y afectar más a la gente de arte. Y es que arte no solamente es lo que hacen los artistas, que es muy grandioso, sino lo que implica los procesos creativos de los seres humanos. Enseñar arte no es solamente enseñar la historia del arte. Enseñar arte es decirle a todos los seres humanos, usted puede crear y hacer que cree. Y tenemos, en una época digital, tenemos muchos instrumentos para trabajar sin inversión de costos. Total que eso es lo que hay que aprovechar. Y por supuesto esas personas digamos tan poco acertadas de decir que es un oficio que no tiene oficio, por eso realmente habla más bien de una condición muy precaria en el nivel de la sensibilidad de la persona que llegue a decir eso. Porque creo que mi conferencia misma hoy en día lo que ha mostrado es que sin el arte quizás no hayamos podido soportar la cuarentena. En el arte en el sentido que estaba diciendo. ¿Qué piensa, profesor, de qué lugar ocupa la paradoja en el imaginario y en la realidad? Una pregunta filosófica. Yo creo que lo más paradójico es la misma pandemia, ¿no? Eso es una paradoja. Mire cómo la pandemia aún hoy no la entendemos. Hemos avanzado. Sabemos pues cómo se transmite y sabemos cuál es el origen, pero todavía no la dominamos. Entonces, esa es la paradoja que tenemos y por lo cual aumenta el imaginario del miedo, porque la incerteza, no sabemos qué es. El virus puede por el momento mostrarse triunfante, porque se coló en nuestros cuerpos de una manera muy solapada y afecta a los órganos vitales como la respiración, pero sobre todo porque funciona tocando a alguien. Difícilmente un escritor de terror se va a poder imaginar algo más terrorífico de que yo infecto a alguien si lo toco. Parecido un poco a lo que pasaba con la infección sexual. Pero esto es peor, porque es que esto es sin sexo. En el otro por lo menos era recurriendo al sexo. En este es simplemente recurriendo a la mano y tocar. O incluso estar cerca. Notar que la perversidad del virus es muy grande y eso es una paradoja. Es una paradoja de la perversidad, por eso mucho lo han relacionado a lo diabólico, a lo fuera de la tierra, a lo miserable, al diablo. Lo interesante y lo seguro es que lo vamos a dominar. ¿Cuánto tiempo falta? Por ejemplo, la vacuna. Miren ustedes, la vacuna es imaginada porque todavía no existe. Pero ¿cómo? Como un imaginario afecta la realidad. En la medida en que sabemos que un día va a existir, eso ya empieza a curar el virus. Si se nos dijera, nunca existirá una vacuna contra el coronavirus, imagínense el terror en que estamos. Por eso la importancia de la ciencia. Precisamente con Laura, mi hija, y con la Universidad de Externado, estamos preparando la posibilidad de que vengan algunos científicos de muy alta consideración a plantear el tema de la salud pública. Porque creo que lo que viene ahora es pensar en la salud pública. Y en la salud pública está la salud psicológica, en respuesta a los meses que están por venir. Pero no hay que esperar a que lleguen, sino desde ya empezar a trabajar la salud pública, incluyendo la salud mental. Total que esa es la paradoja. La paradoja también es que
porque existe el virus, ahora nos preocupamos más de nuestra mente, porque sabemos cuán difícil es de entenderlo. Y a mí personalmente la teoría imaginaria está disparado a favor, porque siempre he considerado que la realidad es realidad porque es imaginada. Entonces hoy en día, entre comillas, recojo los frutos de algo de lo que hace mucho tiempo yo venía prediciendo de para qué sirven los imaginarios. Ahora que habla de los sentidos, me pregunto, ¿qué piensa usted que va a suceder más adelante con los sentidos? ¿Cree que alguno se va a intensificar o lo contrario, una vez sea posible para todas las personas salir de nuevo? Sí, por ahora el deseo, sí, por ahora el sentido que más se va a desarrollar por el deseo mismo es el tacto, precisamente porque deseo tocar. Total que los primeros besos de cuando se nos permita darnos besos y abrazar a los amigos van a ser celestiales. La gente va a abrazar a su amigo, a su novia, a su novio, a todos en unos abrazos de 5 o 10 minutos. Total que por ahora es el que sale privilegiado, siendo el más castigado por el mundo. La música, yo creo que la pandemia ha servido para desarrollar los sentidos. Muchas personas alejadas de la música clásica que yo conozco hoy en día están encantadas con la música clásica. Beethoven es una de las personas que la Quinta Sinfonía se escucha muchísimo. Lástima que no tuvimos sonido para el Bolero de Israel, pero espero que lo escuchen porque es glorioso. Entonces, ese no volver, sino aprender de música. Mi amiga del tiempo, Cristina Peñalosa, me ha compartido muchos buenos videos, pues sabe muy bien de todos los horarios que hay. La gente está repartiendo horarios para escuchar música gratis y se llenan los espacios. Incluso aquí en Colombia, por ejemplo, con el Museo de Arte Moderno, o con las salas de música del Banco de la República, o con la sala de música de la 170, la Fundación Julián Mario Santo Domingo, que tiene un magnífico director que está permitiendo que escuchen música gratis. Fíjense ustedes, algo muy interesante, nosotros no estábamos acostumbrados a que nos dieran cosas gratis. Había un dicho, nada es gratis, pues miren, quiero decirle que la pandemia ha roto con ese dicho porque hay muchas cosas gratis, y entre las cuales muchas cosas para los sentidos. Pero yo no veo que se atrofie en ningún sentido. El gusto se ha desarrollado mucho, está desarrollando el gusto por la comida. El olfato quizás es el que menos por ahora porque solamente tenemos los olores familiares, pero enriquecidos con la cocina. Quizás el olfato pueda ser el que menos ahorita reciba gratificación, pero tendrá su momento, una vez que salgamos y todas las industrias de los perfumes y de los tactos olfativos pues van a estar en primer renglón. Bueno, esa era la última pregunta, profesor. Para nosotros ha sido un honor escucharlo y pues de pronto también pensar en la pandemia desde el arte y pensar que todos podemos poner un granito de arena para crear y no dejar de crear y de salir de este episodio que a veces afecta, pero digamos que el arte nos da una luz. Muchas gracias a los asistentes por estar con nosotros, por escucharnos. Gracias al maestro por aceptar nuestra invitación y por darnos estas indicaciones y estas luces con respecto a la pandemia. Yo solo, tengo un agradecimiento muy grande hacia usted, maestro, y pues lo voy a dejar para que se despida del público. Bueno, pues aquí no se imaginan ustedes cuántos mensajes se están mandando, todos por fortuna en gratitud, y yo les regreso la gratitud a ustedes por haberme escuchado. Créanme que para mí como estudiante y como profesor de la Universidad Nacional es un honor muy grande regresar acá y traerles ya algo que estoy elaborando, y la Universidad Nacional, que ha sido digamos uno de mis formadores, pues poder responderle a la universidad también yo produciendo por supuesto desde donde más puedo hacerlo. Total que les agradezco a ustedes mucho la presencia, y a Ana Paula por esta coordinación, y a todo el equipo técnico y a la Universidad Nacional. Y bueno, espero para otras ocasiones, sé que esta la
la van a editar y no es para dañar el contenido, sino organizarla bien y que escuchemos bien, que veamos bien y ustedes la van a poder obtener, creo yo. Hay algunos textos que si Paula si es posible, unos textos míos que con mucho gusto les puedo compartir, precisamente el Instituto de Medios de Cultura y Comunicación de la Universidad Nacional, aquí está su director, el profesor Carlos Caicedo, se están aliando con Flaxo, Federación Latinoamericana de Ciencias Sociales, y les doy esa primicia para bajar libre de costos todas las ciudades imaginadas que hemos hecho. Yo he trabajado en 35 ciudades imaginadas del mundo y por ahora tengo la autorización de compartir las que son de América Latina, que están todas las ciudades capitales. Total que se van a circular Bogotá Imaginada, por ejemplo, que fue la primera y está súper agotada, Buenos Aires Imaginada, México Imaginado, San Pablo Imaginado, Santiago Imaginado, etcétera, Quito Imaginado, etcétera, etcétera. Total que es un regalo que les tenía guardados y que esa investigación nació aquí en la Universidad Nacional, en el convenio Andrés Bello, y pues ya es el momento de retribuir todo lo que yo recibo. Muchas gracias.